Le hicieron una reinstalación y toda esta máquina. A ver si funciona. Pero bueno, miren, queríamos de nuevo después de este receso de la primera examen parcial. La verdad es que fue la parte más difícil de la clase, les cuento. Ya ahorita no nos queda nada realmente. En una de esas viene la Semana Santa, y luego las clases formales terminan en mayo. Entonces, maratoncita que tuvimos a principio de año para ahora fue lo más duro de la clase. Entonces, yo los animo a continuar. Es prácticamente vamos a la mitad, aunque no hemos tenido ni el segundo parcial, pero veámoslo así. Y bueno, tienen los 20 puntos del trabajo. ¿Cuántos de las actividades? Son 15, ¿verdad, Stephanie? ¿Alguien que me diga? Ya ni me acuerdo. Vamos a ver. ¿Ah? ¿Fátima? Son 20. Son 20, ¿verdad? Y el trabajo, vamos, lo voy a colocar ahorita en pantalla para que lo volvamos a ver. En todo caso, me dicen si lo compartí la vez pasada o ya nunca se los puse, creo, ¿verdad? Me dicen, Disculpe, licenciada, pero ya empezó a fallar su micrófono y no se le escucha nada. y tenemos 5 puntos de actividad, ¿recuerdan? Realmente esos otros 5 puntos es de participación y en general se los doy a todos porque no tengo por qué no dárselos siempre y cuando hayan asistido y cumplido, ¿verdad? Entonces, miren, el 8 de marzo, pasado mañana, ya tenemos la piratería o plagio de música, libros, información y software. Para el 8 de marzo a cargo del grupo número 6 y hablamos también ahorita del número 2, que es el interceptación de comunicaciones. Ese es muy interesante para el lunes próximo. Y así tenemos todos estos. Pregunto si de verdad se los publiqué o no se los publiqué, se los publico hoy. Y terminamos el 22 de marzo, que ya es el viernes antes de la Semana Santa. O sea, ahorita realmente nuestro trabajo va a ser grupos. No es, por supuesto que la clase es de 1:30, no es para toda la clase. Vamos a abarcar otros temas, pero estamos entonces para, en primer momento, el grupo número 6, el próximo viernes, pasado mañana. Entonces lo quito y volvemos a nuestro Zoom. Bien. Por el otro lado, ya sé que recibieron sus notas. No las había podido presentar por un tema nada más de logística, pero ya las había calificado desde inicios. A mí me parece muy bien cómo salieron. Muchos tienen muchas nociones de el derecho informático y de cómo responder exámenes, creo yo, más que todo. Ya saben cómo es la logística. Y a los que no, lo que yo les digo y lo que me di cuenta es probablemente ustedes elaboraban otro tipo de exámenes en la carrera por ser técnicos, ¿verdad? Y probablemente los temas de repente tener que redactar les costaron mucho. De todas maneras, los felicito, tienen muy buena ortografía, mejor o igual que la de los estudiantes de Derecho que yo tengo. Eso es algo bueno. Felicito también a 3, 4 personas que sacaron 20 puntos. Permítame un momento, voy a buscar eso, permítame.
Esto es con el fin nada más de estimular a los compañeros para que continúen de esa manera. David Giovanni García tiene 19. Carla Rosemary, 18. Carlos Adrián Elías, 18. Luis Guevara, 20. Fátima Santos. Si alguien se me pasó, me lo dicen, perdón. Abner Gabriel, 19. Stephanie Sabán, 20. Stephanie Argueta, 19. Pablo Javier Roldán, 18. Entonces, sí, hay que felicitarlos. Yo les digo, la verdad es que siendo informáticos, yo decía, bueno, van a sacar unos sus 15 puntos, ¿verdad? Y no, tengo alumnos con notas perfectas y eso me agradó muchísimo, de verdad. Así que ánimo y a seguir arreglando todo su promedio, ¿verdad? Porque esta clase, la idea mía en particular y por supuesto de la universidad, pero mía es que nadie la vaya a reprobar. No se trata de que reprueben, se trata de que aprendan. Entonces vamos a hacer todo lo posible. Ya alguien me escribió con su nota, confirmo la nota, pero también voy a apoyar en lo que se pueda para que el segundo examen parcial salga bastante mejor y así vamos echándole ganas. Yo sé también que se conectan temprano y que eso para mí es muy importante. Así que, bueno, miren, para avanzar, acuérdense que este curso es tan importante porque es el único curso de derecho que ustedes llevan y es tan importante. Hoy día hay un boom, les cuento, igual o más grande que el que hubo en la pandemia con el tema informático. Todo ahora es en línea. Ya las instituciones públicas empezaron a entenderlo y las instituciones públicas empezaron a solicitar todo. Y llega usted a la institución y va muy bien, todo bonito, pero váyase a su casa y ahí, o a su oficina y ahí me lo manda porque ahora es electrónico. O lo ayudan a uno a que ahí llene electrónicamente todo, porque saben que uno tal vez a su casa no llega a encontrar una computadora, pero sí es importante. Entonces, hoy vamos a ver una clase especial de hoy. Es muy importante porque ustedes, yo los animo, no solo a que consigan un trabajo y tanto dinero me van a pagar y mi bono 14, no. Los animo a que creen, a que inventen, a que produzcan algo. Yo sé que muchos de ustedes ya lo traen, lo que se llama innato. Ahí sí que Dios se los dio, lo generaron, lo traen y pueden inventar y crear. Pero ¿saben qué es lo que pasa? Luego vienen y por 1,000 quetzales les compran eso. Y luego ellos lo disfrutan y lo aprovechan por 1,000,000 de quetzales. Eso es bien normal y yo no quiero que a ustedes les pase. Entonces les traigo una ley el día de hoy y aquí voy a presentar, por lo tanto voy a quitar cámara. Y les traigo una ley para que la platiquemos hoy, que es aquí está. Ya. Es la presentación número 5, derechos de autor. Entonces, permítame que ya a mí hasta se me olvidó cómo presentar. Bueno, ley de derechos de autor. Esta es la ley que regula en Guatemala y en general en todos los países, porque hay muchos convenios suscritos internacionalmente, donde se habla del derecho que yo tengo como autor de algo, en este caso de mis programas informáticos, en este caso de todo lo que tenga que ver con la informática que ustedes algún día creen y necesiten que se demuestre que es de ustedes, o que ustedes acrediten esa autoría, o que ustedes acrediten que ustedes han sido los dueños. Entonces nos vamos a buscar a la ley de derecho de autor que tiene un apartado específico para los temas informáticos. Por favor, todas estas presentaciones que yo les he dado, eventualmente ustedes ya en mayo, junio se olvidan de la clase de Derecho Informático, pero no.
Guárdenlas porque en algún momento en su ejercicio profesional van a necesitar saber cómo era aquello que yo tenía derecho a qué, ¿verdad? Y entonces por eso les coloco en forma de presentación todas las clases para que ustedes las guarden y las tengan. La de hoy es una presentación específica de esta ley. ¿Qué es lo que regula esta ley? Esta ley regula la protección de los derechos de autores de obras literarias. Eso significa libros, los escritores. El autor de un libro, de una poesía, de un ensayo literario, tiene derecho de conservar y de preservar su obra como de su propiedad. Y artísticas, eso es pintores, escultores, etcétera, todo el tipo de arte y de los artistas, intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas, temas de música y de los organismos de radiodifusión. Creo que todos estos temas los ubican o los entienden ustedes mejor que yo. ¿Saben a qué me refiero o a qué se refiere la ley? Pero esta ley de derechos de autor protege a los derechos de autores de obras literarias. Y para eso nos vamos a ir al artículo 4 y aquí es muy amplio, entonces lo voy a proyectar. Aquí lo tengo, miren, espero que lo estén viendo, si no lo ven me dicen. Y entonces aquí lo vamos a leer. Yo le voy a pedir a cualquiera de ustedes que pueda empezarme a leer este artículo que tenga en pantalla. Es el artículo 4 de la Ley de Derechos de Autor. Por favor. Si no, llamo aquí por nombre. Fátima, hágame el favor, Fátima, de leerme lo que tiene en pantalla. Bueno, artículo 4. Para efectos de esta ley se entiende por artista, intérprete o ejecutante todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones de folclore. Cable de distribución, la operación por la cual las señales portadoras de signos, sonidos, imágenes y sonidos, producidos electrónicamente o por otra forma, son transmitidas a distancia por hilo, cable, fibra óptica u otro dispositivo conductor, conocido o por conocerse a los fines de su... Permítame. Ajá, permítame. Ajá. De su recepción por el público. Comunicación al público. Todo acto por el cual uno o más personas reunidas o no en un mismo lugar pueden tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas por cualquier medio o procedimiento, análogo o digital, conocido o por conocerse que sirva para difundir los signos, las palabras, los sonidos o las imágenes. Todo el proceso necesario y conducente a que la obra sea accesible al público constituye comunicación. Copia o ejemplar. Soporte material que contiene la obra o fonograma como resultado de un acto de producción. Copia ilícita. La reproducción autorizada por escrito por el titular del derecho en ejemplares que imitan o no las características externas del ejemplar legítimo de una obra o fonograma. Distribución al público. Puesta a disposición del público del original o copia de una obra o fonograma mediante su venta, alquiler, préstamo, importación o cualquier otra forma. Comprende también la efectuada mediante un sistema de transmisión digital individualizada que permita solicitud de miembro del público obtener copias. Divulgación. Hacer accesible la obra o fonograma al público por cualquier medio o procedimiento. Emisión. La difusión directa o indirecta por medio de ondas hertzianas, cable, fibra óptica o cualquier otro medio de sonidos o sonidos sincronizados con imágenes para su recepción por el público. Fijación. La incorporación de sonidos, imágenes o sonidos sincronizados con imágenes o la representación de estos sobre una fase material que permita su percepción, reproducción o comunicación al público. Fonograma.
Toda fijación exclusivamente sonora de una interpretación, ejecución o de otros sonidos, o de representaciones digitales o de cualquier forma de los mismos, sin tener en cuenta el método por el cual se hizo la fijación ni el medio en que se hizo. Grabación efímera. Fijación sonora Permítame. Ahí está. audiovisual de una representación o ejecución o de una emisión de radiodifusión, realizada por un organismo de radiodifusión utilizando sus propios medios por un periodo transitorio y para sus propias emisiones de radiodifusión. Obra anónima, aquella en la que no se menciona la identidad de su autor, por voluntad de éste o por ser ignorado. Obra audiovisual. Toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que está destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o cualquier otro medio de la comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que la contiene. Gracias, Fátima. Vamos a molestar aquí a otra persona. ¿Estará Abner Gabriel Ortega? Sí, aquí estoy. Por favor, leamos, Abner, obra colectiva. Ok. Obra colectiva, la creada por varios autores, por iniciativa y bajo la responsabilidad de una persona natural o jurídica que la publica bajo su nombre y en la que no es posible identificar los diversos aportes y sus correspondientes autores. Permítame. Ahí. Obra de arte aplicado, por favor. Ok, obra de arte aplicado, creación artística con funciones utilitarias o incorporada en un artículo útil, ya sea una obra de artesanía o producida en una escala industrial. Sigamos. Obra derivada, la creación que resulta de la adaptación, traducción, arreglo u otra adaptación transformada de una obra originaria siempre que sea una creación distinta con carácter de originalidad. Sigamos. La obra en colaboración, la creada conjuntamente por dos o más personas naturales. La obra individual, la creada por una sola persona física. Obra inédita, aquella que no ha sido comunicada al público con consentimiento del autor bajo ninguna forma, ni siquiera oral. Obra originaria, la creación primigenia. Obra póstuma, aquella que no ha sido publicada durante la vida de su autor. Obra seudónima, aquella en la que su autor... Se puede subir un poquito más que me queda... Se presenta bajo un seudónimo que no lo identifica. Sí. Ok, gracias. Ahora aquella que no indica organismo de radiofusión, la empresa de radiofusión o televisión que transmite programas al público. Muchas gracias. Préstamo. Ahí, ahora continuemos. Catherine Melissa, por favor. Voy. Préstamo. Ok. Puesta a disposición de ejemplares de la obra o de un fonograma para su uso por tiempo limitado y sin beneficio económico o comercial directo o indirecto, realizada por una persona natural, una institución o organización, cualquiera que sea su forma de constitución legal, cuyos servicios sean accesibles al público o cualquier persona. Productor audiovisual, empresa o persona que asume la iniciativa, la coordinación y la responsabilidad de la realización de la obra audiovisual. Programa, todo conjunto de imágenes, de sonidos o de imágenes y sonidos registrados o no, e incorporado a señales destinadas finalmente a su comunicación al público. Por favor, aquí pongan atención todos. Miren, aquí viene ya la definición de lo que es un programa de ordenador. Leámoslo, por favor, Catherine. Programa de ordenador. La obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que al ser incorporados en un soporte legible por máquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Muy bien. Entonces,
por favor, jóvenes, ustedes recuerden que cuando empezamos nuestra clase, en la guía didáctica se encontraba esta ley. Esta ley, bájenla por favor de internet, es fácil buscarla y encontrarla. Y ahí los artículos que yo les pongo en la presentación son los que ustedes se tienen que leer, nada más, como parte de la clase. Yo no les voy a preguntar definiciones de todo esto. Probablemente la única en la que voy a recalcar por la importancia para ustedes es la de programa de ordenador. O sea, ¿qué es para la ley de derechos de autor y para la legislación un programa de ordenador? Los 5, 6 artículos que la ley de derechos de autor trae específicamente para el tema informático, eso los vamos a estudiar bien y son los que son materia de clase, de examen, perdón. Sin embargo, es importante que ustedes lean todo lo que está en la ley de derechos de autor. Yo lo que estoy haciendo en esta presentación es reducir todo a pocos artículos que ustedes tengan que leer, pero les pido favor, ya pasado mañana entramos a los delitos porque cada uno de ustedes los va a exponer y cada uno de ellos va a ser un tema específico. El segundo parcial lo tenemos cargado con todo eso. Entonces, la ley de derechos de autor prácticamente solo la vamos a ver hoy y tal vez pasado mañana. Y entonces, dentro de la misma, lo que yo quiero que recalquen es lo que les interesa a ustedes. Esa ley regula los programas de ordenador. Entonces, esa ley regula lo que ustedes hacen, en lo que ustedes van a trabajar. Y vuelvo a leerla yo ahora. ¿Qué es un programa de ordenador? Esa es pregunta de segundo parcial seguro. Es la obra constituida por un conjunto de... Ustedes lo dicen en sus palabras. Saben muy bien que a los que me pusieron la respuesta con sus palabras, yo les puse 2 puntos. Y a algunos que medio me la pusieron, les puse 1 punto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es programa de ordenador? La obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma. Imagínense, puede haber algoritmos de repente, ¿verdad? Que al ser incorporadas a un soporte legible por máquina, es decir, una computadora, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Definitivamente un informático tuvo que haber apoyado para esta definición de la que estamos hablando. Esta no salió de un abogado, ténganlo por seguro. Entonces, creo que ustedes entienden muy bien lo que es programa de ordenador. En el momento en que cualquiera de sus profesores en el presente o futuro les diga, miren, ¿qué es un programa informático o un programa de ordenador? No lo sabemos, les van a decir ellos. Nosotros consideramos, no, ustedes les van a decir, no, fíjese que la ley de derechos de autor regula lo que es un programa de ordenador. Bien, entonces ahora regresamos a nuestra presentación. Ya vimos el artículo 4. El artículo 4 nos daba todas las definiciones de lo que es arte y de lo que puede considerarse derecho de autor. Entonces, pasamos adelante en la presentación y vemos qué es un autor. ¿Qué van a hacer ustedes cuando hagan un programa de ordenador? Van a ser autores del mismo. Porque aquí dice, miren, autor es la persona física, o sea, una persona, una comunidad, una corporación, una sociedad, una asociación no puede ser autora. Una persona física es la única que puede ser autora. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Fíjense, así es lo que yo les estaba diciendo. Solo las personas naturales. Ahora dice, sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el autor puede ser solamente una persona, pero las personas jurídicas, o sea, el Estado, una sociedad, una corporación, una asociación, una sociedad anónima, una sociedad colectiva, etcétera, pueden ser los propietarios de las obras. Eso sí. Y eso es lo que nos pasa como informáticos. O sea, no a mí, ¿verdad? A ustedes. Por eso les decía.
crean unas cosas maravillosas y rapidito una sociedad se las compra. Pero se las compra y las explota, tanto a ustedes como a las cosas, ¿verdad? Y ellos sí logran que esos programas valgan un dineral y no lo que les pagaron a ustedes. Pero ellos son dueños del programa. Pero el autor solo puede ser un cerebro y un cerebro únicamente puede ser humano. Por favor, entonces aquí escuchen. Sí, hay muchas cosas que con escuchar la clase del día ya ustedes pueden contestar. Entonces la pregunta pudiera ser aquí. Bueno, ¿pueden las personas jurídicas, o sea, sociedades, el Estado, etcétera, ser autores? Y la respuesta es no, ellos autores no pueden ser. Solo las personas físicas pueden ser autores. Esa sería la respuesta. Las personas jurídicas, el Estado, sociedades, etcétera, solo pueden adquirirle a un autor sus derechos. Eso sí se hace y se hace muy comúnmente. Artículo 6. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contrario, a la persona natural. O sea, aquí otra vez estamos con quién es el autor. Es una persona natural, no es una persona jurídica, es una persona física, como ustedes y como yo, como los 34 alumnos de la clase y como yo, cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella o se enuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo el seudónimo no conocido, el ejercicio de los derechos de autor corresponde al editor hasta en tanto el autor no revele su identidad. Recordemos todas las películas que hemos visto, ¿verdad? Muchas veces las obras eran anónimas. ¿Por qué? Porque eran elaboradas por personas que no tenían el derecho o que eran personas que sabían que si se sabía que de ellos era la autoría de una obra iban a tener problemas. Ejemplo, las mujeres en la época que no podían ellas ser autoras de nada. Ejemplo, algunas personas que habían sido convictos, algunas personas famosas que tenían mucho dinero. Había muchas mujeres de la alta sociedad y hombres también que era vergonzoso que trabajaran. Es increíble, pero la gente de alta sociedad antes, en Europa antigua, no trabajaba porque eso era señal de que necesitaba dinero, obvio, ¿verdad? Entonces ellos no podían hacerlo. Entonces, ser creador de una obra era considerado frívolo, banal, de gente corriente. Entonces lo que hacían es que ellos se divulgaban a sí mismos en forma anónima o bajo seudónimo. Se ponían otro nombre. Las mujeres se ponían nombre de hombre y muchos supuestos hombres, hoy se da uno cuenta o supone que fueron mujeres las que hicieron todas estas obras. Dicen que el puente de Brooklyn, ¿verdad? El puente de Brooklyn en Nueva York fue elaborado por una ingeniera, pero que si se hubiera sabido que una ingeniera lo había hecho en los años 1900, nadie se hubiera subido al puente, así como se oye de increíble, ¿verdad? La dificultad para las mujeres que todavía continúa, ¿verdad? Entonces, así, de esa misma manera, sabemos que la misma autora de Harry Potter se pone, ¿cómo es que se pone JK? Para que no se sepa que ella se llama un nombre de mujer. Y ella fue conocida primero por sus Harry Potter, después todos dijimos, es que la autora es una mujer, pero a ella misma le dijeron, mire, si es una mujer no van a comprar los libros. Estamos hablando del siglo XX, finales. Entonces, por eso muchas obras a veces son en forma anónima. Denme un segundo, estamos en el artículo 6. Y voy a pasar asistencia en este momento. José Manuel. Esteban Mauricio Molina. Presente. Catherine Melissa. Presente. Jefferson Alejandro Ailón. Presente. Dylan Efraín Reyes. Presente. James Emanuel Bojorques. Presente. Angelín Díaz. Presente. David Giovanni García. Presente. Roberto Carlos de León.
Presente. Carla Rosemary Ramírez, Presente. Brandon Jair Pacay, Presente. Pablo Sebastián Juan, Presente. Jordi Misael Carreto, Carlos Adrián Elías, Presente. Alessandro José Mancilla, Presente. Luis Eduardo Guevara, Presente. Diego Andrés Ardón, Presente. Giancarlo Mazariegos, Presente. Jorge Mario Folgar, Presente. Byron Ignacio Salazar, Presente. Fátima Lourdes Santos, Presente. Eduardo Toc, Presente. Gadeli Gardenia Jiménez, Presente. Oliver Javier Ruiz, Presente. Pablo Daniel Marroquín, Presente. Abner Gabriel Ortega, Presente. Paola Alejandra Jiménez, Presente. no, Rodas, perdón. Presente. Bárbara Alejandra Jiménez también. Stephanie Cristina Sabán, Presente. José Eduardo Portillo, Pablo Javier Roldán, Presente. Stephanie Rocío Argueta, Presente. Jocelyn Vanessa Payés, perdón, Presente. Kendall Keller de León. Presente. Bien. Les voy a pedir favor que me den ahorita 5 minutos. Vamos a suspender ahorita un ratito y regresamos en 5. Permiso. Bueno, señor, soy yo, Samuel. Ya llegué. Ahorita lo incorporo, Samuel. Bienvenido.
Bien, voy a continuar porque hoy vamos a terminar la clase un poco más temprano toda vez. Tengo un compromiso. Entonces, voy a proyectar y vamos a continuar. Estábamos entonces en el artículo, permítame un segundo, vamos a ver. Estábamos en el artículo 5 que nos decía que es un autor y recordando acá, por lo menos para Samuel que se acaba de incorporar y aquí la ley de derechos de autor es lo que estamos viendo. Esta ley la decía la guía didáctica desde el inicio que nosotros la vamos a ver. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser autores de programas informáticos y otros temas que les van a dar a ustedes el derecho de inscribir esa autoría como de su propiedad. Y acá lo que estábamos viendo en el artículo 5 es que solo las personas humanas o físicas pueden ser creadores, pueden ser autores. Aquí lo dice claramente, miren, solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. Eso significa que, lo decíamos hace un rato, las personas jurídicas, las sociedades, el Estado, las asociaciones, etcétera, le pueden comprar a un autor los derechos para ser dueños o titulares de los mismos y es lo que más se da. Todo eso lo estábamos hablando antes del pequeñito receso. Se considera autor de una obra, dice el artículo 6, salvo prueba en contrario, a la persona natural cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella o se enuncie en la declamación, ejecución, representación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Cuando la obra se divulgue en forma anónima o bajo seudónimo no conocido, el ejercicio de los derechos del autor corresponde al editor hasta en tanto el autor no revele su identidad. Hablábamos que muchas personas por diversas razones deciden divulgar en forma anónima y entonces el que se acredita la autoría es el editor, mientras no se revela quién es el autor. Hablábamos de diversas razones por las cuales muchas veces la gente no dice yo soy el autor. Ahora bien, mire, el artículo 11 de la Ley de Derechos de Autor, por favor, habla de los programas de ordenador. Eso es algo más importante para ustedes que para cualquier estudiante de derecho o para cualquier abogado. Entonces, por eso lo contiene nuestra guía académica y por eso ustedes lo tienen que estudiar. Es el artículo 11 de la Ley de Derechos de Autor y dice, en los programas de ordenador, miren, o sea, de informática, se presume, salvo pacto en contrario, o sea, algo que diga lo contrario, que él o los autores de la obra han cedido sus derechos patrimoniales al productor en forma ilimitada y exclusiva, lo que implica la autorización para divulgar la obra y ejercer la defensa de los derechos morales en la medida en que ello sea necesario para la explotación del programa de ordenador. Se presume, salvo prueba en contrario, que es productor del programa de ordenador la persona natural o jurídica que aparezca indicada como tal en el mismo. ¿Se recuerdan que al principio en el artículo 4, aquí miren, este artículo no lo pusimos en la presentación, sino que lo leímos directamente de la ley porque contiene todas las definiciones que nosotros necesitamos para los derechos de autor. Ahí nos decía que es un programa de ordenador, ¿recuerdan? Y yo les dije, por favor, tengan eso siempre presente dentro de su carrera. Bueno, ahorita el artículo 11 nos habla respecto a lo que son los programas de ordenador. Y nos dice quién es el autor. Se presume que ellos cedieron sus derechos patrimoniales al productor. Vamos a ver. En el ejercicio de su carrera, lo más seguro es que ustedes van a crear programas de ordenador, los que tengan esa facilidad para venderlos. Es bien difícil que los vayan a tener muchos de ellos para usarlos ustedes mismos. O ustedes van a trabajar en un lugar donde les van a pedir que hagan tal y tal programa.
Entonces, acá el artículo 11 lo que está diciendo es que se presume que ustedes han cedido sus derechos patrimoniales al productor en forma ilimitada, o sea, al que lo reprodujo, y exclusiva, lo que implica que él puede divulgar esa obra y ejercer la defensa de los derechos morales en la medida en que ello sea necesario para la explotación del programa de ordenador. O sea, el programa de ordenador ustedes lo crean, pero alguien más lo va a explotar. Entonces, por eso les decía yo también que van a vender ustedes en 1,000 quetzales y esa persona lo puede llegar a explotar hasta por 1,000,000, ¿verdad? Tienen ustedes que tener cuidado y confiar en ustedes mismos y creer en que lo que están haciendo vale para poderlo vender en una buena forma. Eso es muchas veces lo que nosotros, los que a veces tienen cabeza para hacer todas estas cosas, pero no la tienen para vender o para comprar o para alquilar, eso ya no pueden, ¿verdad? Entonces, de repente ustedes se ayudan de un hermano, un pariente, un amigo que los ayude a comercializar todo lo que ustedes puedan llegar a producir en algún momento. Pasando ahora, este es un artículo diferente a los temas de programas de ordenador y este artículo nos dice el derecho a publicar correspondencia. Mire, la correspondencia, ¿qué es? Si preguntamos quién me dice qué es correspondencia, lo que me va a decir es, bueno, es un documento que viene de un lado y va para el otro, de una persona para la otra persona. Entonces, eso es, en general eso es. Ahora, la correspondencia, los correos electrónicos, los WhatsApps, todo esto es correspondencia. La documentación, todo esto es correspondencia. Entonces, el derecho a publicar esta correspondencia le corresponde ¿a quién? Al autor, solo al que lo hace. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que si yo elaboro una carta, esa carta tiene un autor, que soy yo, y yo soy el único que tengo el derecho de publicarla. Aquí tenemos que tener esto bien claro y quisiera que ustedes lo escuchen. Este es un famosísimo artículo que nos habla sobre quién tiene derecho a publicar las cosas. Recuérdense, cuando yo recibo un WhatsApp que no me gusta, ¿tengo derecho a publicarlo? Aquí dice el resto. El destinatario puede hacer uso de las cartas o correspondencias en defensa de su persona o de sus intereses. Entonces, vemos aquí, por favor, claros con el artículo 13. Tenemos que tener mucha claridad con eso, porque el derecho a publicar la correspondencia, o sea, a mí me mandan un WhatsApp, tengo todo el derecho, yo mando un WhatsApp, tengo todo el derecho de publicarlo. Sí, el destinatario, la persona que lo recibió, me autoriza, salvo que la publicación no afecte el honor o interés de este último. Entonces, cuando nosotros decimos, mire, fíjese que lo están denunciando penalmente, le están interponiendo una querella por haber publicado este WhatsApp, este correo, esta nota, esta carta, esta correspondencia, yo veo el artículo 13 de la Ley de Derechos de Autor. El derecho a publicarlo me corresponde a mí, o sea, soy yo la que lo voy a publicar. Pero nada más si la persona que yo se lo mandé me autoriza. ¿Por qué? Porque la persona no sea ofendida en su honor. Si la persona es afectada en su honor o interés y me dice que no, yo no lo puedo publicar. Tengan claro eso, jóvenes. Por eso es que se meten en problemas muchas personas con sus publicaciones. Y luego dice, el destinatario, o sea, la persona a quien yo le mandé el WhatsApp puede hacer uso de las cartas o correspondencia recibida en defensa de su persona o de sus intereses. O sea, si alguien está hablando un montón de cosas y yo tengo un WhatsApp que me libera de todo eso, yo lo puedo publicar porque me lo mandaron. ¿Cómo va a ser eso si él me mandó a mí un mensaje ofensivo? Yo me defiendo, yo me defendí porque mire, él me mandó esto. Entonces, yo no sé si queda claro esto, por favor, con respecto a la publicación de correspondencia privada. ¿Quedó claro? ¿Alguien que me lo diga? Entendida, licenciada.
Sí, ¿verdad? Por favor, entonces tengan bien claro este artículo. Señor, esto con lo que usted dijo de WhatsApp, entonces aplican para esos detalles, es decir, aunque uno sea de chiste o algo, lo pueden tomar en su contra. Sí, hay que tener mucho cuidado con qué publicamos, esa es la verdad. Uno cree a veces que porque las redes son muy informales, también es informal todo lo que se publica en ellas y eso es falso, eso es lo que se llama una falacia. Las redes son muy importantes y lo que yo publico puede darme problemas. Entonces yo tengo el derecho de publicar una conversación que tuve con alguien si me autorizó esa persona. Ahora, si es una conversación trivial donde yo lo que le mandé fue una dirección, una cosa que no le afecta, ahí sí la puedo publicar, me la juego, como quien dice. Ah, ya entendí, porque yo decía que no sé, un mal chiste, envío un chiste y de repente me va a demandar solo por mandarle al chiste, ese chiste que me envió a otro. No, por eso estaba preguntando. Más o menos, porque si usted la está insultando o lo está insultando en ese chiste, sí lo pueden demandar, ¿verdad? Porque le afectó el honor a ella, ¿verdad? Entonces, si usted le dijo unas cosas que no podemos decir aquí en clase, ¿verdad? Entonces, definitivamente ella sí lo puede demandar o él, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de correspondencia. La persona a quien yo le mandé un correo puede hacer uso de las cartas o correspondencia en defensa de él mismo. Usted puede, si usted recibió un correo en defensa de usted mismo, sí puede hacer uso de él para defenderse. Bien. Programas de ordenador y bases de datos, ver artículos 30 al 35. Aquí voy a pasar nuevamente a la Ley de Derechos de Autor. Perdón, no es aquí, vamos a ver. Que la vez pasada me salí y entonces ahí estuvo el problema. Bueno, pero estamos el 30. Miren, por favor. Entonces, esto lo vamos a dejar para pasado mañana. Como yo les dije, tengo que retirarme temprano de clase porque tengo un tema de salud. Y entonces, miren, del 30 al 31, 32, 33, 34 y 35, habla de lo de ustedes. Les voy a leer el 30. Los programas de ordenador se protegen en los mismos términos que las obras literarias. Eso quiere decir que el libro, el señor presidente, se protege de la misma forma como se protegen los programas de ordenador. O sea, los programas de ordenador que ustedes algún día van a elaborar, si no es que ya lo hacen, porque mucha gente lo trae, no necesita estudiar en la universidad, ya lo pueden hacer. Yo los admiro. Y les decía al principio de la clase, los que hacen juegos para niños, ¿verdad? Juegos de PlayStation y todas estas cosas, muchas veces no han estudiado. Bueno, entonces esos programas de ordenador, porque los jueguitos estos son creaciones, se protegen como que si fueran libros. Dicha protección se extiende tanto a los programas operativos como a los programas aplicativos, ya sea en forma de código fuente o código objeto, y cualquiera que sea su forma o modo de expresión. O sea, la forma como lo haga es un programa, yo la protejo. La documentación técnica y los manuales de uso de un programa gozan de la misma protección prevista para los programas de ordenador. Vamos a ver aquí en el artículo 31 que los programas de ordenador se arriendan. Vamos a ver también que la reproducción de un programa exige uso del titular de los derechos. El titular es el dueño. Si yo voy a usar un programa de ordenador, yo necesito que me autorice el titular. Por eso es todo aquello de que cuando yo antes, ¿verdad? Ay, préstame por ahí tu programa de Word o tu programa de Office y todo el mundo se lo andaba pasando y nadie pagaba nada. Ajá, ahora ya nos obligan a todos a pagar, ¿verdad? Nos dan licencias y pagamos
una cantidad anual, etcétera, etcétera, pero ya todo eso cuesta dinero. Antes todavía hay cosas, ¿verdad? Que todavía jalamos música, todo eso, y no pagamos nada, pero ya por todo esto ya nos están empezando a cobrar. Si ustedes se dan cuenta, todo esto está regulado aquí en estos artículos. El pasado mañana lo vamos a ver en una forma más adecuada. Es lícita la introducción de un programa en la memoria interna del ordenador y habla de los titulares. Todo esto lo vamos a ver pasado mañana. Entonces, interesante el tema de hoy, ¿verdad? Muy interesante. No sé si alguno de ustedes tiene alguna duda respecto de esto. Yo les pido disculpas, tengo que retirarme antes por temas de salud. Y entonces no sé si estamos listos y los dejo ya descansar para su siguiente clase. Nos vemos entonces pasado mañana. Les recuerdo que tienen la presentación los del primer grupo, que es el grupo número 6. Feliz día. Feliz día. Adiós. Feliz día, licenciado.